¿Qué pasaría si te dijera que la primera traducción del Corán en Europa no fue hecha para comprenderlo, sino para destruirlo? En plena Edad Media, mientras el mundo islámico lideraba en ciencia, filosofía y medicina, Europa, envuelta en guerras y tensiones religiosas, buscaba cómo enfrentar al Islam, pero esta vez no con espadas, sino con tinta. Lo que estás a punto de descubrir es una historia de manipulación, ideología, y cómo una traducción pudo moldear siglos de prejuicio. Quédate hasta el final. Esta historia no es como te la contaron. En el siglo XII, mientras Europa lidiaba con crisis internas, guerras y una rígida estructura feudal, el mundo islámico vivía una época dorada. Desde Córdoba hasta Bagdad, las ciudades musulmanas eran centros de sabiduría. En sus bibliotecas se traducían obras griegas, se hacían avances en medicina, astronomía, matemáticas y filosofía. El contraste era evidente. Para muchos cristianos europeos, el Islam no solo era una fe extranjera, era una amenaza. No solo porque había conquistado territorios cristianos, sino porque ofrecía una visión del mundo que ponía en duda la supremacía religiosa de la Iglesia. Las cruzadas, iniciadas en el siglo XI, fueron la respuesta militar. Pero pronto se entendió que las armas no bastaban. Había que combatir también las ideas, y para eso era necesario conocer al enemigo. Es en ese contexto que aparece una figura clave: Pedro el Venerable. Abad de Cluny, uno de los centros intelectuales más influyentes de Europa, Pedro tenía un objetivo claro: desacreditar el Islam desde sus propias fuentes. Por eso, en el año 1143, tomó una decisión trascendental: encargar la primera traducción del Corán al latín. No para comprenderlo, no para dialogar, sino para destruirlo, ideológicamente. Ese fue el nacimiento de una traducción que marcaría la historia de Europa durante siglos. Pedro el Venerable no eligió a cualquiera para esta tarea tan delicada. Robert de Ketton, un clérigo inglés con cierta formación, fue el hombre encargado de traducir el Corán al latín. Pero Robert no estaba solo. Contaba con la guía y la presión ideológica de sus superiores, que no buscaban una traducción fiel, sino una herramienta para atacar. El resultado fue una obra que fue mucho más que una simple traducción. Se tituló Lex Mahomet Pseudo Profete, que significa la ley del falso profeta Mahoma. Solo con el nombre queda claro el propósito: desacreditar a Muhammad, la paz sea con él, y a toda la fe islámica. Robert de Ketton no se limitó a traducir palabras, alteró significados, modificó conceptos e interpretó pasajes con una clara intención de demonizar. El profeta Muhammad no es presentado como un mensajero de paz, sino como un impostor. El Islam no es visto como una religión de unidad y justicia, sino como una amenaza moral, violenta y peligrosa. Fragmentos sobre la guerra o la poligamia fueron sacados de contexto y exagerados. No se comparó con prácticas similares en la Europa de la época, ni se intentó comprender la visión profunda del Corán. Solo se buscó reforzar la imagen negativa del Islam. Esta traducción manipulada se convirtió en la referencia principal en Europa durante siglos. Los prejuicios que alimentó marcaron la forma en que generaciones enteras vieron a los musulmanes, no como personas de fe, sino como enemigos de la civilización cristiana. Esta traducción no fue un error aislado, sino parte de un patrón común en la Europa medieval. En esa época, la traducción de textos islámicos se usaba más como un arma ideológica que como una ventana hacia el conocimiento. Los clérigos que trabajaban en estos textos veían su labor no solo como un acto académico, sino como una batalla por la supremacía religiosa. Cada palabra que traducían podía fortalecer o debilitar la influencia del Islam frente al cristianismo. De Ketton y sus contemporáneos manipulaban nombres, conceptos y relatos para que la visión del Islam fuera la de una doctrina peligrosa y corrupta. Por ejemplo, el término árabe Rasul, que significa mensajero, era transformado en falso profeta.
una diferencia que cambia por completo la percepción. Además, los pasajes que hablaban de la justicia, la misericordia y la unidad de Dios eran cambiados por otros que podrían parecer polémicos si se sacan de contexto. Esta traducción sesgada fue la base sobre la que se construyó gran parte del pensamiento europeo sobre el Islam durante siglos, consolidando ideas erróneas y fomentando el miedo y la desconfianza. La traducción de Robert de Ketton no fue solo un documento académico, sino un arma ideológica que moldeó la visión de Europa sobre el Islam durante generaciones. La traducción del Corán no es solo un acto lingüístico, es un proceso complejo que involucra interpretación, contexto histórico y valores culturales. Por eso, ninguna traducción puede ser completamente objetiva o neutral, ya que siempre está influenciada por la visión del traductor y su época. En el caso de Robert de Ketton, su trabajo estuvo marcado por la hostilidad religiosa y política de la Europa medieval. Así, en vez de reflejar fielmente el mensaje central del Corán, la misericordia, la justicia y la unidad de Dios, su traducción enfatizaba pasajes que parecían justificar violencia o sumisión, ignorando el contexto más amplio. Este enfoque distorsionado contribuyó a construir un Islam visto como religión de guerra y opresión, alimentando miedos que perduraron durante siglos y dificultaron el diálogo intercultural. Con el paso de los siglos, estas distorsiones no solo permanecieron, sino que se intensificaron, sirviendo para justificar la colonización y las políticas europeas contra el mundo musulmán durante los siglos XVII y XVIII. Aunque en la Edad Moderna surgieron estudios más objetivos sobre el Islam, el legado de esas primeras traducciones manipuladas seguía condicionando la percepción pública. Por eso, a pesar de los avances académicos, la sombra de la desinformación medieval continúa presente en muchas actitudes y discursos sobre el Islam hoy en día. Superar estas narrativas erróneas es un desafío urgente para construir puentes de entendimiento y respeto entre culturas. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar al Islam con ojos abiertos y libres de prejuicios antiguos. La historia de la traducción del Corán nos enseña cómo la manipulación puede influir en la percepción de todo un pueblo y una fe. Comprender verdaderamente el Islam significa ir más allá de siglos de desinformación y descubrir su mensaje auténtico de paz, justicia y unidad. Si quieres apoyar este canal y seguir aprendiendo juntos, no olvides suscribirte y activar la campanita. As-salamu alaikum. Que la paz de Dios esté con ustedes.